Vamos a ver el tema número 6 de esta serie, Venga a tu reino. ¿Cuántos están aprendiendo en esta serie? Va a estar larga porque hay muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ahí vamos, conforme el Señor nos va guiando, ahí vamos aprendiendo. Este tema se llama antes y después. Ahorita van a ver por qué, ¿sí? Yo creo que este pasaje que vamos a ver, si ustedes gustan apartarlo ahí, tenerlo ya listo en su Biblia, me gusta que se oiga el papel de la Biblia, ¿verdad? No nada más el clic ahí de las electrónicas. Si lo trae electrónico, pues está bien, pero acostúmbrese a cargar su Biblia, ¿sí? Este pasaje yo creo que es una de las exposiciones más claras del Evangelio. Digo, el apóstol Pablo lo hace magistralmente todas las veces, pero esta es muy clara porque ahora sí que indica los porqués y los porcómos, ¿verdad? Te dice el antes, el después, el cómo fue, las razones por las que fue llevado a cabo. Es muy rico y es corto, realmente. Entonces pónganle un dedo ahí a Efesios capítulo 2 y de ahí en adelante vamos a estar viendo. Y sobre todo aquí subraya en todo, que es la parte medular, en que el Señor nos rescata, el Señor nos perdona, el Señor nos salva por la gracia, por medio de la fe, sin la necesidad de obras. ¿Sí? Eso lo voy a estar martillando. Es por gracia, por medio de la fe, sin necesidad de obras. ¿Sí? Esto no quiere decir que los creyentes no hagan buenas obras. No quiere decir eso. Sencillamente quiere decir, porque de hecho, más adelante nos indica que fuimos creados para buenas obras, pero las obras no son el requisito para la salvación. Las obras no son requisito para ganarnos el favor de Dios, para tener la aceptación de Dios, y ahorita voy a ir para allá. De hecho, Martín Lutero decía lo siguiente, él resumió esto de la siguiente manera: no contendemos contra las obras, sino contra la confianza en las obras. O sea, no quiere decir que no se deban hacer buenas obras. Para eso fuimos creados en Cristo, ¿sí? Sencillamente dices, no pongas tu confianza en las obras, ¿eh? No pienses que porque hagas buenas cosas, el Señor va a entrar en deuda contigo. Porque entonces ya no sería gracia. Sí está claro el asunto, ¿verdad? Entonces él enfatiza ahí. Y es que miren, esto lamentablemente es muy común, pero hay muchos que luchan con esto. No sé, porque quizá no han sido bien enseñados o porque luego los que ya venimos de algún tiempo, ¿verdad? De la iglesia de Roma, pues está muy machacada este asunto porque pues tienen doctrinas distintas en donde hacen a las obras parte de un requisito, que son un requisito para la salvación, ¿sí? Entonces, bueno, por eso los reformadores dijeron, no, es la gracia, por medio de la fe, nada más, ¿sí? Pero a veces sí creemos que el Señor nos salva por gracia y solamente por medio de la fe, pero después en nuestra relación con Dios, ya como cristianos, se nos olvida que la gracia es para siempre. Y que nuestra relación con Dios debe de estar fundamentada en la gracia y no en las obras. Entonces empiezan a batallar mucho porque están buscando la aceptación de Dios, porque tratan de ganarse el favor de Dios, y el favor de Dios es algo tan grande que no se puede ganar. Por eso Él nos los da. Porque el favor de Dios es algo con lo que Dios nunca va a estar en deuda con nadie. Piensen qué ridícula es esta idea. Yo me porto tan bien que Dios está obligado a salvarme. Yo me porto tan bien que Dios está obligado a bendecirme. Y le voy a reclamar. Ahora, hay algunos majaderos que enseñan eso. ¿Sí me explico? Hay algunos groseros que enseñan eso. Y vaya y reclámele a Dios y dígale aquí, dice, reclama, te va a dar el Señor tu amansalocos. ¿Sí? No.
Nunca vamos nosotros a meter en deuda a Dios, imagínense. Imagínense una criatura corrupta que ponga por sus buenas obras en deuda al Dios de la gloria, al Dios absolutamente santo, al creador de todo. Ay, ya te portaste bien, ay, sí, ¿ahora qué quieres? No, ahora estás en deuda conmigo, ahora me vas a dar. Y se oye ridículo, ¿verdad? El asunto es de que muchas veces vivimos de esa manera. Y estamos ahí, nos golpeamos y nos golpeamos, ¿verdad? No literalmente, espero, ¿verdad? Pero tratando de ganar el favor de Dios. Y repito, el favor de Dios no se puede ganar. Nadie lo puede ganar. Es tan grande como su amor que Él no lo tiene que dar. Ajá. Ahora, avanzamos. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con esos términos o con esos conceptos como es el tema de hoy, antes y después. ¿Verdad? Se utiliza mucho en determinados productos, ¿no? Sobre todo los cosméticos, los dietéticos, ¿verdad? Ponen antes, ¿verdad? Sí, luego con una persona está así, tiene unos granotes, ¿verdad? Y unos, hasta casi una verruga con un pelo así como ¿se acuerdan de aquella de Hermelinda Linda? ¿Cuántos se acuerdan de ese cómic? Sí, y la otra, después, ya te pusiste esta cremita 3 veces y mira, ya está hasta respirados, ¿verdad? Y así, o esta dieta, no, después de hacer, antes y después. En algunas ocasiones sabemos que son puras pruebas fabricadas, puro Photoshop, ¿verdad? Dices, no es posible, ¿verdad? Que sería materialmente imposible que eso pase, ¿verdad? O dicen, no, tú te embarras esta crema, ¿verdad? Y te la pones así y si lo haces en 2 semanas vas a bajar 20 kilos, ¿verdad? Y ahí están sobándole la panza al Buda casi, ¿no? Y se tallan, y es que es para quemar grasa, cuando dices, no, la grasa no se quema así. Entonces la grasa tiene que hacer ejercicio, la grasa la va a consumir en energía, no se le va a salir por los poros ni por ningún otro lado. Bueno, a lo mejor por aquí, si comió mucho chocolate, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero muchas veces esos antes, después impactan, pero muchas veces son engañosos. Y se aprovechan de los que ignoran cosas como esa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pasaje en donde nos vamos a centrar es una excelente descripción de un antes y después de ser redimidos. Es una excelente descripción, ¿sí? Repito, magistral, de un antes y un después de haber sido justificados, de un antes y un después de haber creído en Cristo. Porque por un lado, y de una manera muy concreta, expone cómo es la vida del ser humano que no ha creído, ¿sí? Es decir, no necesariamente alguien que no ha creído está viviendo una vida escandalosa. Hay personas que no han creído y que viven una vida muy decente, muy moral, pero no son salvos, que hacen muchas buenas obras, que ayudan a mucha gente, pero no son salvos porque no han creído. ¿Sí me explico? Y está eso, entonces, gente que no se ha arrepentido, y es muy importante porque también nos muestra la raíz de su conducta, el por qué se conducen como se conducen. Nos muestra la raíz de sus afectos, qué es lo que los define, qué es lo que los gobierna. Y es muy claro. Por el otro lado, este mismo pasaje, ¿verdad? También nos deja ver cuando alguien que ya ha sido redimido, que ya ha venido a los pies de Cristo, que ya lo salvó, pues que viene una transformación en esa vida, porque la Biblia lo llama una nueva criatura. De hecho, no es que pase y se mejore lo que ya está. Yo he escuchado, no solamente en pastores, pero en algunos teólogos, ¿verdad?, liberales, que dicen, es que tenemos que y se tiene que reinventar el hombre, usted se tiene que reinventar. De hecho, a mí en alguna ocasión un pastor me dijo, oye, Raúl, estamos haciendo esto, tenemos que reinventar la iglesia. Y yo le dije, no reinventes, mano. ¿Cómo vas a reinventar la iglesia? La iglesia es de Cristo. O sea, no la puedes andar, ya está así. No, vamos a reinventarla.
Pero luego son conceptos humanistas que penetran, ¿verdad? Y se oyen bien. Hay que reinventar, vamos a rehacerlo. Y nosotros no necesitamos reinventarnos. El ser humano no necesita reinventarse. El ser humano necesita morir y nacer de nuevo. Necesita morir en Cristo y nacer en Cristo. ¿Estamos aquí? No necesita, miren, hay una diferencia monumental entre un auto recién salido de la fábrica, ¿cierto? Y uno que está reconstruido. Muy bonito, funcional, le funciona todo, pero está reconstruido. ¿Nota la diferencia entre uno y otro? ¿Verdad? Yo no sé, algún clásico que le guste. ¿Ok? Y dices, no, pues acá hubo una... De hecho, hasta hay programas antes y después de esos, ¿verdad? De esas transformaciones que hacen. No, el Señor no viene y hace como una metamorfosis, aunque está esa palabra, no me quiero meter ahorita por ahí, pero no es como que vamos de oruga a mariposa, ¿no? Nos hace una nueva criatura, hermanos. Una nueva creación. Por eso la Escritura es muy clara en eso. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, no está diciendo se mejoraron y se reinventaron, se arreglaron algunas cosas por ahí. No, todo nuestro ser interior, nueva creación. ¿Sí? Y es que el Evangelio de Cristo, mis hermanos, cuando ya llegamos a Él, es transformador, ¿a poco no? Recuerden, si el Evangelio no le ha cambiado, ¿por qué? Porque no le ha llegado. ¿Sí? Si el Evangelio no le ha cambiado es porque no le ha llegado. Es un dicho de un hermano muy querido, ¿verdad? Entonces, si sigue siendo el mismo, si la inclinación de su corazón sigue siendo igual, ¿verdad? Con la diferencia de que pues ahora va de cuando en cuando, asiste a alguna iglesia cristiana, a regañadientes, muy de vez en cuando, pero pues ahí está, ¿verdad? Y ya aprendió ahí algo del cristiañol, ¿verdad? Ya dice amén, ya dice gloria a Dios, ya dice hola hermano, ¿cómo está? Aleluya, y cosas así, pero sigue siendo la misma persona. No hay avances en su carácter. Sí, o sea, lo ves y dices, es el mismo de hace siempre, ¿no? O sea, tiene 300 años viniendo a la iglesia y todavía ni siquiera da las gracias cuando le sirvo el plato, ¿no? O ni siquiera da las... ¿Sí me explico? O sea, y todavía casi le doy y me muerde, ¿no? Y hay que estar tratando con pincitas porque es que tiene un carácter muy fuerte y... No, alguien que es iracundo no es de un carácter fuerte, es muy débil de carácter, no se puede controlar. ¿Estamos aquí? Entonces no tiene bases para decir que es creyente. Vengan conmigo por favor a Efesios capítulo 2. Voy a empezar a leer a partir del versículo 1. Miren, yo les voy a dejar una tarea. Este texto léanlo varias veces, de corrido. Aquí me voy a ir deteniendo en algunas frases y voy a poner otros fundamentos, voy a poner otras escrituras que son pasajes paralelos a esto que estamos viendo, ¿sí? Y para que usted los anote también, los que tienen la buena costumbre de tomar las notas. Y dice así, lo voy a leer en la versión Reina Valera, revisión 77, ¿ok? Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Él les dio vida. ¿Qué hizo? ¿La ganamos o nos la dio? Entonces ya desde ahí, no la compramos, no nos la ganamos, nos la dio, es dado, ¿sí? Ahora, ¿cómo o cuándo nos dio esa vida? ¿Qué es lo que nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando está diciendo, Él os dio vida a vosotros, ¿qué le está diciendo? Ustedes han creído. A ustedes, a los que han creído, Él les dio vida. Ahora, dice, ¿cuándo nos dio vida? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pónganme atención en esto, por favor. Aquí también se puede traducir, cuando estabais muertos
a causa de vuestros delitos. Cuando estabais muertos en vuestros pecados, también lo traduce Reina Valera 60, lo traduce así. Pero es más claro, dice, cuando estabais muertos por o a causa de vuestros delitos. Ahora, no se refiere aquí a delitos contra los hombres. Oye, pues si yo ni siquiera, cuando me mandaban a comprar la fruta, mi abuelita, y me daba, y le llegaba con el excedente, con el cambio, ni un centavo le robé a mi abuelita, ¿qué delitos voy a tener? Yo soy muy buena persona. No, mis amados, no se está refiriendo a los delitos contra los hombres, sino a los delitos contra Dios. De hecho, se traduce también en sus transgresiones, ¿sí? Estos son violaciones contra la ley. En otras palabras, crímenes contra Dios a causa del pecado, ¿sí? Es decir, alguien que está en pecado es un criminal contra Dios, que tiene una condena, ¿sí? Por eso nos dice que la paga del pecado es decir, la retribución, lo que viene y que el pecado merece recibir, es ¿qué cosa? La muerte. Ahora, es muy importante entender la muerte no como aniquilación. Esto cuando no lo entiende, si no se entiende lo que la Biblia dice, causa muchos problemas, porque se dicen cosas que Dios no dice. Pero muerte no habla de aniquilación, muerte no es aniquilación. Muerte es separación de la vida, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hace el pecado? Separa al individuo de la fuente de vida. ¿Estamos aquí? Por eso, alguien que no está en Cristo, que no tiene la vida de Dios, para Dios no está vivo. Es una criatura y la sostiene como a toda la creación, porque Dios es bueno. Y sale el sol para justos e injustos, para buenos y malos, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero eso muestra que todo está bien. No, solamente muestra que Dios es bueno y que sustenta la creación. Por eso dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mandas que llueva, se riega, hay pan para todos y todos están bien, buenos y malos, porque eres bueno, Señor. Seguimos leyendo, versículo 2. En los cuales, es decir, en delitos y pecados contra Dios, anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en otro tiempo, pero noten, en otro tiempo, antes, digan conmigo antes. ¿Sí? Antes vivían en conformidad, porque eso es lo que textualmente está, vivir en conformidad. Cuando habla la palabra anduvisteis, ¿verdad? Habla la expresión es vivir en conformidad, ¿sí? Vivir de acuerdo a eso, lleva una preposición conforme y se puede leer así también. Antes vivías de acuerdo a los delitos y pecados contra Dios. O sea, esto es un crimen contra Dios, esto no es así. Pues vivo de acuerdo a eso. De esa manera voy a estar viviendo. Dice, antes vivías así. Y después dice, otra vez, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está otra vez esa misma preposición, ¿verdad? Conforme. ¿Sí? Cuando nos habla de mundo, que antes estábamos siguiendo, andando detrás de la corriente del mundo, no se refiere a esta pelota azul en la que vivimos, ¿verdad? No se refiere a la tierra, pues, al globo terráqueo. No se está refiriendo a eso. Mundo aquí se utiliza de una manera muy particular. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, ¿verdad? En el griego la expresión es eón, ¿sí? Eón mundo. No voy por ahí, pero se los digo así nomás para ponerles una mosca en la oreja. Pero se utiliza de manera muy particular. Aquí mundo está puesta en el sentido de un ser independiente que gobierna, ¿sí? Pero de un ser independiente que se siente soberano, un ser independiente que se basta a sí mismo y que incluso actúa contrario a Dios. ¿Les suena familiar? Dices, sí, yo. ¿Por qué lo pensamos? El diablo. Ese que ve en el espejo sin Cristo. Ese que actúa en independencia de Dios. Ese que no toma en cuenta a Dios.
que hace lo que se le da su gadarena gana y que aun cuando en su conciencia dices, bueno, pues yo sé que esto si le gusta o no a Dios, a mí no me interesa. Es más, si existe o no, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Estamos aquí? Que no lo considero porque yo me siento soberano. Yo siento que el control de la vida está en mis manos y que yo puedo hacer y deshacer y que no pasa nada, ¿sí? Miren, de hecho aquí ya lo está, el apóstol Pablo le está dando cuál es el sentido que tiene eso en el ser humano, ¿sí? Y habla de que es un poder satánico que lo empuja a considerar a ese mundo como Dios y de vivir para ese mundo, vivir para sí mismo, ¿sí? Hace rato cantábamos, ¿verdad? Que no me conformaré a este mundo, viviré para ti, Señor. ¿Cuántos lo dijeron con entendimiento, sabiendo lo que estaban cantando? Es una declaración muy fuerte, ¿sí? Entonces, no en vano, el apóstol Juan hace una advertencia allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, se los leo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? O sea, nada de lo que hay en el mundo y las cosas que el mundo te ofrece, dice, no las ames, no le entregues tu vida a eso, no vivas para eso, ¿sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que está diciendo es sencillamente, alguien puede decir que es cristiano, pero ama al mundo, pues está dando evidencia que no tiene la vida de Cristo en él, porque la vida de Cristo no está orientada a las cosas del mundo. La vida, entendemos, aquí estamos, pero no somos de aquí. ¿Sí me explico? O sea, el pensamiento del mundo no me va a gobernar. Que el mundo diga que los hombres pueden tener hijos y que los hombres pueden menstruar, dices, eso es una absoluta locura. ¿Me están siguiendo? No, pero todo lo que eso viene, no, yo lo voy a aceptar. No, claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, porque Dios dice esto, ¿sí? Porque esta es una verdad absoluta y objetiva, muy objetiva. Sigo leyendo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto de lo que hay en el mundo? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre. Es decir, nada de esto tiene su origen en Dios. Nada de esto procede de Dios. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. O sea, eso se va a acabar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dices, entonces tengo que hacer muchas obras porque quise hacer la voluntad de Dios. Vamos por partes. El mismo apóstol Juan dice que la voluntad de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo. Es decir, Dios desea que creamos. Dios desea que todos los hombres crean. Dios desea salvar a todos los hombres, a todos los seres humanos. El asunto es de que no todos creen, porque eso es lo que Él estableció, el que cree. ¿Sí? El hombre se alejó de Dios y el hombre pecó por no creerle a Dios y por creer en la mentira. ¿Sí o no? Bueno, vean qué justo es Dios. La salvación viene por creer. ¿Me está siguiendo? Y regresamos ahí a Efesios, al versículo 2. Y después dice, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y después dice, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es una figura literaria que se llama hebraísmo y que lo que hace es indicar una constante inclinación, una tendencia natural a desobedecer. Ahora, la verdad de las cosas es que en nuestra carne, en nuestro elemento natural de nuestro ser que no ha sido redimido aún, tenemos esa tendencia. Por eso luego tenemos esa lucha a cara de perro.
¿Sí o no? O sea, al que diga, no, yo soy cristiano, y si tengo así, yo nada más oro y se me quita. Ah, pues gloria a Dios. ¿Sí? No, yo nunca tengo luchas. Pues dices, híjole, pues has de ser Gasparino, porque todos los que estamos aquí tenemos luchas. Porque hay una tendencia en lo natural pero hay una nueva criatura que dice, no te mandas solo, chiquito. No, chiquitita, aquí te aguantas, apriete. No, pero es que dominio propio. Ay, es que no sé si puedo. Tienes espíritu de poder dentro de ti, no de temor, sino de dominio propio. Porque el espíritu mora en los creyentes. ¿Me estás siguiendo? Seguimos avanzando. Ese hijos de desobediencia también se utiliza para decir gente culpable. Pero fíjense, hijos de desobediencia también quiere decir reos de muerte. Repito, son hebraísmos que, dependiendo del contexto, eso es lo que te dice. Y todos aplican aquí. Gente culpable, reos de muerte, la paga del pecado. Pues alguien que está en pecado. Y alguien que está en pecado no es de que anda haciendo puras cosas malas. No, puede ser la persona más moral, más decente, pero sin Cristo está en pecado. Es reo de muerte. ¿Sí? Versículo 3. Entre los cuales, esos hijos de desobediencia, esos reos de muerte, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne. Fíjense qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros? Todos. ¿Ya ven ese antes y después? Antes andábamos así, en otro tiempo, dice, ahora no. Antes nos movíamos, está en pasado, ¿sí? En otro tiempo, al impulso de ¿qué? De los deseos de nuestra carne. Ahora, otra vez, no necesariamente son cosas pecaminosas, escandalosas, porque muchas veces se piensa así, ¿verdad? No, es que tenemos que, porque ahorita el mundo está tremendo y le anda ofreciendo tantas drogas y tantas cosas a nuestros hijos. Miren, el Señor, más allá de eso, el Señor los quiere librar de ellos mismos. Queremos resolverles acá y de que, cuando el asunto está dentro, hermanos. ¿Sí? Los impulsos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos. ¿Sí? Las tendencias de la carne. Aquí está hablando de la naturaleza caída. Ahora sí que como los chivos, ¿no? Que tiran pa'l monte. Decimos en el rancho. ¿Sí? Esa es la tendencia que se tiene a vivir en independencia de Dios, yo me gobierno, pues no soy tan malo, ¿qué tiene? Eso sí, todos lo hacen, total, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿qué puede pasar? Soy una buena persona y ya metiste en deuda a Dios seguramente, ¿no? Ya te la ganaste. Pero aquí fundamentalmente entonces se está refiriendo a esos impulsos de la naturaleza caída. A esos impulsos, ¿verdad? Que nos llevan o que llevan a la persona a actuar en independencia de Dios y que, bueno, al mismo tiempo, en su momento, esos impulsos, esas tendencias van a gestar una serie de obras terribles. ¿Sí? Dices, bueno, es que viene esa tentación de actuar en independencia de Dios. Bueno, la tentación no es un pecado en sí mismo. Lo vamos a ver eso. Después vamos a ver la diferencia entre pecado y tentación. ¿Sí? Que son dos cosas completamente distintas. Pues viene la tentación. Entonces viene la tentación y este proceso te lo describe la Biblia. Viene la tentación, ¿verdad? Ese deseo de satisfacer el deseo, pero hasta ahí está la lucha, pero después cedo a la tentación y peco. Y el pecado concibe cosas espantosas. Por eso nos habla de esto, satisfacen esas tendencias de los pensamientos. Y por eso en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, enlista una serie de obras, es decir, el resultado de ya actuar en independencia de Dios. Es uno o todos o la combinación de muchos. Pero empieza así, versículo 19, Gálatas 5, versículo 19. Ahora bien,
Las obras de la carne, fíjense, obras, hacia donde lleva, ¿sí? Las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y empieza, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, después se conecta con idolatría, hechicería, enemistades. Por cierto, aquí hechicería es fármacos. ¿Sí? Eso ahí lo puede englobar. No, es que ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice que no fumes marihuana? ¿Verdad? Ahí está, fármacos. ¿Sí? Hechicería, enemistades. Aquí no hay, ¿verdad? Pleitos, ¿verdad que no? En casa no hay pleitos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Celos, tampoco, ¿verdad? Explosiones de ira, menos. Contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pues, si algo se me escapó, lo que se le parezca. ¿Sí? Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Estás practicando, no te arrepientes. No, ¿qué tiene de malo? Pues no le estoy haciendo mal a nadie, ¿verdad? Aquí ando con esta que no es mi esposa, o con este que no es mi esposo, pero bueno, pues ahí. O pues yo ni casado estoy, pero pues el amor, ¿no? Y hay que darle, hay que ver si somos compatibles. Y cosas, o sea, argumentos, dices, pero no, yo creo, yo voy a, gloria a Dios, soy cristiano. Dices, no te engañes, está diciendo. Los que practican eso no heredarán el reino de Dios. O sea, no entrarán al reino de Dios. No pueden vivir dentro del reino de Dios. Pero es que vivimos en la tierra. Pues yo no sé ustedes, ¿cuántos cristianos hay aquí? Porque los cristianos estamos diseñados para en esta tierra vivir dentro del reino de Dios, heredar el reino de Dios. Y esa herencia no es a causa de que yo me la gané. Esa herencia es porque mi padre me lo da. ¿Me explico? Y dice, regresamos ahí al versículo 3 de Efesios 2. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Noten el énfasis principal. Dios siempre se va al origen. ¿Sí? Siempre se va a la causa, no se va al resultado. Lo enlista, ahí está el resultado, ahí están las obras de la carne. Pero la raíz de eso, el origen de eso, es la naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza? Hijos de ira, que es otro hebraísmo para decir hijos de Belial. Es un hebraísmo para decir hijos del diablo. Más que se oye más bonito hijos de ira, ¿no? Entonces, por eso, mis amados, el ser humano peca porque es pecador. ¿Sí me explico? Bueno, yo entonces peco y como ya pequé, pues no soy muy pecador porque no pequé mucho y porque no soy tan mala persona. Entonces, bueno, pues un pecadillo por ahí, un pecadillo. Es que no tiene un pecadillo. ¿Verdad? A ver quién es perfecto. No, pues nadie. Ahí está. No, esa es la manera en tratar, escuchen bien, de hacer un balance entre buenas obras, de involucrar a las obras. Lo alcanzan a ver, tantas de cal y tantas de arena. Y tantas, no. Es peca, el hombre peca porque es pecador. ¿Sí? Escuchen bien. En aquel día, cuando el Señor nos traslade, cuando ya estemos en su presencia y que ya estemos en cuerpo y todo, cuerpos celestiales, glorificados, con todo rastro del pecado eliminado de nuestras vidas, ¿saben qué? No hay problema.
cero inclinación al pecado. Por eso vamos a poder adorar y disfrutar de la presencia de Dios por siempre. Y veremos al Cordero sentado ahí en el trono y nos tiraremos al piso, al mar de cristal ahí, ¿verdad? A disfrutarlo de Él, porque no habrá cero tendencia al pecado, completamente eliminado. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cómo la ve? Qué promesas, ¿no? Pero mientras tanto, hermanos, tenemos que ponernos la pila. Mientras tanto, tenemos que ubicarnos y echarle ganas. Por eso, repito, el hombre peca porque es pecador. Por eso le es necesario nacer de nuevo. Porque todo lo demás lo puedo cambiar, pero si no cambiaste la naturaleza, ahí sigue. Y esa misma naturaleza es lo que te condena. Entonces dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo se está refiriendo a los judíos, ¿verdad? Que él les está diciendo, no son distintos a los gentiles, no somos distintos a los gentiles, porque ellos así pensaban y enseñaban. Ellos decían, a Abraham tenemos por padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde ahí llegan los fariseos, llegaban así, ¿verdad? Con toda aquella pompa, ahí con Juan el Bautista diciendo, arrepiéntanse, que no sé qué, y gente se arrepentía. Y llegan y llegaban y dicen, nosotros venimos delante de Dios. Y yo me imagino a Juan así como que se voltea y dice, ¿qué? ¿Y ustedes qué? Nosotros somos hijos de Abraham, generación de víboras. O sea, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, nosotros estamos llenos. Bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, cálmate. ¿Sí? Mira, Dios es tan poderoso que Dios le puede sacar descendencia a Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿qué estás hablando? ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque dentro del judaísmo, no estoy hablando del judaísmo que ven ahorita ahí con sus creencias y el hasidismo, que más que judaísmo es hasidismo, luego vemos, ¿no? Pero en los primeros siglos, ¿verdad? El judaísmo era muy distinto. Pero ellos dentro de los, no solamente los rabinos, pero aún, ¿sí? Aún en el Talmud, habían cosas muy fuertes que ellos hablaban de los gentiles, y una de las cosas que ellos decían es pobrecito los gentiles, ellos son leña para arder en el infierno. ¿Sí? Nosotros no, porque somos hijos de Abraham, y Abraham hizo tantas obras buenas y es tan amigo de Dios que toda su descendencia somos salvos. O sea, ellos pensaban que así era la cosa. Y dice, no te confundas, compadre. ¿Sí? Todos éramos igual, la diferencia está en Cristo. Judíos o gentiles, la diferencia está en Cristo. ¿Sí? Eso va para los judaizantes actuales. Ahora, después del 3, ¿cuál sigue? Ok. A partir de aquí del 4, ya está hablando de nuestro presente. Ya hay una diferencia. Ya estuvo hablando del antes era así. Esta es la razón, es a causa de esto. Pero ahora viene el después. Es decir, ahora viene el ahora. El cómo estamos. Entonces aquí ya vemos el extraordinario y maravilloso efecto de ese cambio de naturaleza que llega a pasar, ¿verdad? Cuando pues un miserable pecador como usted o como yo, empiezo yo, por mí, cuando el amor y la gracia del Dios Salvador llega a nuestras vidas. Cuando escuchamos el Evangelio de Dios, cuando decimos, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo te creo. No tengo razones para no creerte. ¿Sí? Ya vimos, Dios no miente. Versículo 4. Entonces, fíjense cómo termina, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos. Y aquí sí viene un pero que valga. Dice, pero Dios. ¿Quién? Dios. Que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios en misericordia? Rico. Y aquí la palabra es rico en misericordia, o sea, es incontable, o sea, no es rico de que tiene tanta misericordia hasta aquí, no, es inagotable, es insondable, no se puede medir, no se puede contar, así es. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros
muertos por nuestros delitos, es decir, sin haber razón alguna para que Él nos amara, hermanos. Sin haber razón alguna para que Él nos amara. Cuando éramos criminales contra Dios, reos de muerte contra Dios, dice, Él nos amó. Dice, bueno, cuando estábamos así, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué amor! Y juntamente, darnos vida juntamente con Cristo, habla de la unión de vida con Cristo y a causa de Cristo. Fíjense. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos? Yo no entiendo cuando alguien... De hecho, miren, hay canciones que algunas son muy bonitas, pero que yo digo, no, prefiero no cantarla. Sí, prefiero no ponerla en la iglesia. Pero hay algunas canciones que dice, bueno, no sé qué viste en mí para salvarme. Pues nada. Pero muchas veces un pensamiento así es, algo había especial en mí. ¿Qué es? O sea, como que, ¿qué sería, Señor? ¿Qué viste para salvarme? Entonces prefiero no cantarla. Para no poner una hebrita por ahí, un pedacito y que después crezca y que empiecen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me explico? No. Estábamos muertos en nuestros crímenes contra Dios y el Señor nos dio vida juntamente, es decir, juntamente es a causa de y la misma vida de. Dice, por gracia habéis sido salvados. Por gracia. Las obras están excluidas completamente. Ahora, no me voy a detener aquí, pero quiero que vean qué maravilla de texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque aquí es donde viene, es una idea paralela a esto. Segunda de Pedro, capítulos 1, versículos 3 y 4. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Aquí está refiriendo a la vida, es decir, nuestra vida en Cristo y nuestro caminar en Cristo. ¿Quién fue el que nos lo dio? Pues el Señor, es su poder, la capacidad que Dios tiene. Oye, pero es que el hombre no puede hacerlo, pero Dios sí, porque no hay nada imposible para Él. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Es decir, aquí también se puede leer que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Sí? También se puede leer así. Versículo 4. Por ellas, es decir, por su gloria y excelencia a la que nos llamó, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo, que el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, le dijo a Nicodemo? Juan 3:16. ¿Cuál es esa promesa? Que todo aquel que en Él cree no se pierde. ¿Están aquí? Y todas las promesas que están en las Escrituras, ¿sí? Pero dice, sus preciosas, ¿y cómo son las promesas de Dios? Preciosas, son maravillosas. Dice, a fin, es decir, con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esas promesas? A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en la primera carta a los Corintios, por eso dice, pues el Señor el Señor decidió salvar al que cree la locura del Evangelio, porque es una locura para muchos, ¿sí? Dice, pero eso es lo que Él determinó hacer, el que cree. Y el que cree, viene esta promesa,
la naturaleza divina. Ay, entonces ya soy Dios. No. Ah, ¿cómo no? Si una jirafa tiene un hijo, ¿cómo se llama? Jirafito. Y si un león tiene un hijo, ¿cómo se llama? Leoncito. Y si Jehová tiene un hijo, ¿cómo se llama? Jehová Junior. Mejor, miren, no digo el adjetivo calificativo porque mis labios son santos. Sí, por lo menos eso es un insulto a los burros, ¿no? Los burros son inteligentes y no son flojos. No sé por qué le dicen flojos y tontos, cuando son inteligentes y bien trabajadores. Pero bueno, ¿no? Ese es otro asunto. Entonces, vienen esas promesas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos, digan, partícipes. Ahorita van a ver qué interesante es esta palabra. Ser partícipes, miren, la raíz de la palabra partícipes es esta, koinoní. Oh. ¿Sí? ¿De dónde viene koinonía? Comunión en común. ¿Para qué? Para que tengan la vida de Dios en común. Todos los que creen. ¿No son dioses? ¿Cómo no? La Biblia dice, dioses sois. Sí, pero ahí nos está refiriendo a divinidad. Dice, dioses son dioses, dice, ustedes son jueces, ustedes disciernen entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que quiere decir. Se los aclaro nada más así ahorita, después lo podemos ver con más detenimiento, ¿verdad? Pero para que lo ubiquen, por si hubiera alguna, ay, entonces, ¿qué pasa esto? Es eso. No son divinos, ninguno de nosotros somos divinos. La vida de Dios está en nosotros, pero nosotros no somos divinos. Estamos aquí, tenemos su naturaleza, punto. Él nos la dio, tenemos su vida en nosotros. Qué interesante, ¿no? Koinoní, para que al ratito en koinonía tenga el sentido que lleva, tener en común la vida de Cristo. Y que hablemos de eso, no de tonterías. ¿Sí? Que no perdamos el tiempo hablando en tonterías. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, de ese impulso, de esa tendencia de actuar como autónomos en independencia de Dios. Está esa tendencia, pero el Señor nos ha dado su vida y nos ha puesto su espíritu para fortalecernos y poder seguir avanzando. Regreso a Efesios capítulo 2. Dice, y juntamente con Él, fíjense, nos dio vida juntamente con Cristo. Y reafirma, y juntamente con Él nos resucitó. Estamos vivos, hermanos, porque Cristo vive, nosotros vivimos, nos resucitó. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿en dónde estoy yo? Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es decir, nos dio un lugar y una posición indisolublemente vinculada a Cristo. Donde Cristo está, nosotros también. Dices, pero ahorita estoy aquí. Sí, pero inevitablemente, si usted ha creído, estará con Él. Porque Él dice, bueno, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y vendré y los tomaré a mí mismo. ¿Qué tal? ¿No son maravillosas promesas? Ahí es en donde debe de estar nuestro enfoque. Pero si usted es creyente, usted tiene un lugar ahí. Ya en Cristo, ahí está. Porque estamos en Cristo. Y Cristo en nosotros. Por su Espíritu, que mora en el creyente. Versículo 7. Nos dice, aquí viene una preposición de propósito. Dice, para mostrar en los siglos venideros, es decir, en los tiempos que vienen, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo. Miren todo lo que tenemos, hermanos. Vean cómo es la gracia de Dios. Sobreabundante riqueza de gracia. ¿Cómo es? ¿Sí? Entonces, por eso, este para es muy importante. ¿Sí?
porque nos da un propósito. Ahora, ¿en quién tiene Dios el propósito de mostrar sus enormes riquezas de gracias y bondad? De su gracia y bondad. ¿En quién tiene Dios ese propósito? En nosotros, en los que están en Cristo. Es decir, el Señor nos salvó, dice, ya nos salvó, pues ya, regalazo, pero no es todo. Ahí empieza. Y mientras estamos aquí, el Señor quiere mostrar a través de nosotros, ¿sí?, la superabundancia de su riqueza. Quiere mostrar a través de nosotros cuán bueno es Él. No nada más yo siendo el receptor de esas bondades. No, es que de aquí salga todo eso, porque tenemos la vida de Cristo. Y porque la vida de Cristo debe de fluir para afuera. Por eso el mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 7 dice, los que creen en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Dame más de tu espíritu. Sí, ya te di, está todo. ¿Cómo te explico? Ahora es tú da. Tú manifiesta mi vida. Tú manifiesta mi gracia. Alíñate. ¿Estamos aquí? Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Ya vimos un poquito la semana pasada cuando dice esto es don de Dios, ¿verdad? Decimos, pues es que es la fe, o no es la fe. Esto es un artículo neutro, ¿verdad? Y tanto fe como gracia son femeninos, ¿sí? Entonces, aquí se refiere al hecho de ser salvados por su gracia mediante la fe. Aquí cuando dice esto, es decir, toda la salvación proviene de Dios. Toda la salvación, el planear la salvación, el ejecutar la salvación, ¿sí? La gracia derramada, aún la fe que tenemos para responder, todo eso viene de Dios. Nada se origina en nosotros. Esto viene de Dios. ¿Sí recuerdan el ejemplo que puse así muy rápido la semana pasada? ¿Qué es lo que nos trae sanidad? ¿La medicina o la jeringa? Aunque algunos nomás ves la jeringa y dices, no, ya me siento mejor. Es un jeringón, ¿verdad? Así como una aguja para caballo y dices, no, si ya me estoy sintiendo bien, ¿verdad? Pues no, lo que trae sanidad no son las dos. Lo que trae sanidad es la medicina. Pero la manera de meterme la medicina al cuerpo tiene que ser mediante la jeringa. ¿Sí? Está claro, ¿no? Versículo 9 dice, no a base de obras, para que nadie se gloríe. O sea, que nadie pueda decir, no, pues es que yo me porté muy bien, yo me la gané. No, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Para, otra vez, buenas obras, las cuales, buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, nos aclara que las buenas obras son resultado del nuevo nacimiento, no la condición para el nuevo nacimiento. ¿Sí? Son cosas que Dios predestina. Siempre que usted vea en la Biblia predestinación, siempre se trata de creyentes, nunca de incrédulos. ¿Estamos aquí? Es decir, Dios predestinó, fijó de destino para que todo aquel que está en Cristo ande en buenas obras. ¿Cuál es la evidencia que estoy en Cristo? ¿Cuál es la evidencia de mi fe? Que ando en buenas obras. Y esas buenas obras que Él preparó, es decir, simplemente yo ando en obediencia a lo que Dios establece. De eso se trata. ¿Estamos aquí? Esto nos muestra que nadie tiene mérito por sus obras, porque todo se origina en Dios. Vámonos para el final. ¿Estamos aprendiendo algo?
Señor fue muy claro cuando nos enseñó que la naturaleza de un árbol, sea buena o sea mala, ¿cómo se conoce? Por el fruto, ¿verdad? Frutos buenos o frutos malos. Puede haber un árbol que esté muy frondoso, pero tiene frutos que hacen daño. Entonces dices, pues si es frondoso y de ahí lo puedo tener, pero no es un buen árbol. No da buen fruto. ¿Sí? Ahora, todo lo que debe, que tiene que, ¿cuánto esfuerzo hace el árbol? Por ejemplo, un árbol de manzanas o de peras, ¿cuánto esfuerzo hacen por dar manzanas o peras? ¿Cuándo ha visto usted a las ramas ahí? Sale la florecita, sale la manzanita, ¿verdad? ¿Verdad que no? Todo lo que tiene que haber es que este árbol esté continuamente alimentándose, que tenga agua y está tomando de los nutrientes de la tierra. Quítele el agua y se va a secar, aunque sea un buen árbol, aunque dé buen fruto. Por eso, ¿verdad? Nos habla que el creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está junto a las corrientes de vida, permaneciendo en Él, en comunión con Él, siempre está nutriéndose, siempre está tomando. A mí me impresionan muchos algunos olivos que, bueno, seguramente en España hay un montón de esos, ¿verdad? El mejor aceite de oliva del mundo, sin duda. ¿Sí? Pero en otros lugares también que hay muchos olivos de más de 1000 años. Ese es Dios de mi vida y siguen dando fruto. Esos son buenos hermanos, ¿verdad? Esos permanecen ahí. Y mientras ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo le va a durar? Ve tú a saber. Pero mientras sigue comiendo, ahí sigue dando. Y cada vez más robustos. Tremendo, por poner un ejemplo. Pero así nosotros los que creemos, hermanos, hay buenos frutos y va a dar fruto en su tiempo si permanece en Cristo, si permanece en comunión con Él. Aléjese de Él. Es un buen árbol, pero no va a haber fruto. Corte su comunión con Dios y no va a haber fruto, ¿sí? Entonces, cuando estamos conscientes de que nosotros no tenemos la fuerza en nosotros mismos, y de esto vamos a estar ahondando mucho porque va a ser muy importante, ¿sí? Creemos que es muy importante que lo tengamos muy claro. Cuando estamos conscientes de que en nosotros mismos no tenemos la fuerza para honrar al Señor, es decir, no podemos honrar al Señor en nuestra propia fuerza, con nuestra propia tendencia. Sin embargo, nos disponemos y determinamos caminar en obediencia a Cristo. Eso sí lo podemos determinar. ¿Sabes qué? Yo determino caminar en obediencia. Yo espero que usted el día de hoy diga, ¿sabes qué? Llueve, trueno, relampaguee. Yo voy a caminar en obediencia a Cristo. Sin duda, de pronto me puedo ir por ahí, pero voy a necesitar que me ayuden. De pronto me puedo así como que desencarrilar porque no entendí cosas, porque mi tendencia, porque me distraje, por lo que sea, pero yo necesito tener gente que ame al Señor, que me ayude a enderezarme. ¿Cuántos necesitan eso? Yo lo necesito. Por eso necesitamos coinonía. Por eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Y no andar, decimos nosotros, ¿verdad? Como esos ollitas de barro feas y sentidas, ¿no? Que cualquier cosita ¡pac! Se rompen. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No has venido a la congregación. ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? No, pues es entre el Señor y yo. Cálmate. ¿Sí me explico? No, sí necesito ayuda. No lo estoy pasando muy bien. Estoy luchando con esto. O no he entendido esto. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con qué? Pues ni cuenta me había dado, mano. ¿Cuántas veces no nos pasa así? Que traemos la pata hasta el cuello y no nos hemos dado cuenta que la traemos ahí. Hasta que alguien con ojos frescos nos dice, oye, ¿qué pasó con esto? Y entramos en modo, ¿sí? Porque vienen no con sus cosas, a mí me parece que estás muy mal, ¿no? Oye,
hermano, hermana, yo noto esto, no sé, y la palabra dice aquí, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Andas enredado con algo en lo que te pueda ayudar? Sí, sí necesito ayuda. ¿Cómo necesitamos ese nivel de relación? En toda la iglesia, no solamente en esta congregación, pero ese nivel de madurez y de relación en la iglesia. Porque eso es lo que nos va a estabilizar. ¿Estamos aquí? Entonces, mis amados, cuando nos disponemos, que determinamos a caminar en obediencia a lo que Él nos dice en su palabra, cosas que nos dice de cuáles, cosas que debemos de hablar y qué no debemos de hablar, ¿verdad? Cómo conducirnos, ¿verdad? Cómo relacionarnos. Hay muchísimo de esto. Hay muchísima enseñanza en esa comunión constante, permanente con Él, con ese intercambio de afectos con el Señor, con ese intercambio de pensamientos, mostrándole nuestra gratitud, nuestro aprecio por quien es Él, no nada más por lo que recibimos. O sea, no nada más, Señor, gracias por la vida y por tantas bendiciones de este día, que sí, qué bueno. Y yo creo que al terminar el día, qué miserables seríamos si no llegamos, Señor, gracias por tantas bendiciones que a lo mejor el día de hoy estuvo terrible para mí, pero aquí estoy y te puedo dar gracias y me has sostenido. Y estoy en Cristo y estoy, bueno, pues vivo en un mundo caído y esto está tremendo, pero tú me ayudaste, Señor, aquí estoy. Vine a presentarme delante de ti. Y en la mañana, Señor, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo pinta la vida para hoy, Señor? A ver qué tienes para mí desde el cielo, ¿no? ¿Cómo vivir hoy, Señor? Ayúdame, ¿cómo debo de vivir hoy? En ese continuo. Entonces, póngame bien, entonces y no antes, el Espíritu Santo se va a encargar de reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Hasta entonces, cuando yo me determine a obedecer y yo me determino a obedecer y empiezo a caminar y estoy en comunión con Él y el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza, no es producir, es a reproducir el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, que ahorita voy para allá y con eso voy a concluir, ¿sí? A producir ese fruto, pero produciendo ese fruto se reproduce el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo ahí está y está actuando, y es ahí cuando podemos decir, como dijo Pablo allá a los Gálatas, pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hasta entonces, eso es vivir a Cristo, hermanos. Vivir a Cristo es precisamente estar caminando en obediencia al Señor, todos los días en comunión con el Señor y el Espíritu Santo actuando y produciendo su fruto en nosotros. Dice un maestro de la palabra que esto que vamos a leer aquí es la biografía más condensada de Cristo que hay en toda la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y de esto vamos a hablar mucho más, porque esto no se queda de un jalón. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor. Miren, no dice los frutos del Espíritu. Previamente en el versículo 19 habla de las obras de la carne, ¿verdad? Distintas, uno puede patinarse en unas, otro en otro y otro acá. Aquí no, aquí es el fruto, producto de naturaleza, ¿sí? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ley que pueda condenar nada de esto. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuánto amor es Cristo? Todo. Es decir, todo esto que está aquí es full, es una sola cosa. Ese es el carácter de Cristo. Esta es la descripción más corta de la Biblia que hay de Cristo. Él es todo esto. Y todo esto, el Espíritu Santo reproducirá en nosotros si nosotros andamos en obediencia. Si nosotros caminamos en Él. Y ahí es en donde se nota el antes y el después. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios.
Gracias, Señor. Levante sus manos si usted quiere. Levante sus manos y dígale: Señor, ¿cuánto necesito de ti? Entiendo que no es mi fuerza, pero yo determino caminar en ti, Señor. Ayúdame a ver y que los demás vean también ese antes y después. Y si algo no está bien y si algo tengo que arreglar, ayúdame para hacerlo, Señor. Señor, bendigo tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por mostrarnos tu gracia, la abundante riqueza de tu gracia, tu amor, tu misericordia al exponernos a tu palabra, Señor. Nosotros no tenemos nada más que agradecerte y abrir nuestro corazón y pedirte que nos ayudes y que nos dirijas, Señor, y que aún bendigas a mis hermanos y que los uses cuando pues yo esté en un punto de descarrilarme, Señor, o de salirme del camino. Te suplico que tu misericordia ponga hermanos que te aman, gente leal, fiel a ti, Señor, que me ayuden a mantenerme siempre. Pero también utilízame a mí para eso, Señor. También que yo esté comprometido con mis hermanos a eso y que podamos vivir una vida en coinonía, en comunión, ¿sí?, contigo y en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.